marcos y el MP. Al dividir, 64 es 2 a las 6, megas 2 a la 20, bytes partido por 8192, que es 2 a la 3 por 2 a la 10. Sí. 226 partido 213, 213. Bytes. Por lo tanto, ¿estoy bien o no? Sí. Es el tamaño del marco, por lo tanto, tamaño de la página. Ya. 2 a la 3. Nos dice que las direcciones, tanto lógicas como físicas, tienen un tamaño de 32 bits. Por lo tanto, si miro el mundo lógico, que es P más offset, la dirección lógica sería, el offset son 13 y la P son 19. Esa es la dirección lógica. Y la dirección real, ¿cómo se comporta cuando estamos en paginación? Así como tengo P más offset. El F más ¿cómo se llama? Es la dirección del marco y el offset. F más offset. Por lo tanto, ¿cuánto vale F? 19. Lo mismo. 19. 9 más 3. Ya, ok. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño máximo de la tabla de la página? La pregunta es, ¿qué se guarda en la tabla de la página? Y si no recuerda, el monito de la PPT, aquí aparece el número de la página, y aquí ¿qué se guarda? ¿Conceptualmente? Porque el cambio en las direcciones, para pasar de la dirección lógica a la dirección real, en realidad lo que haces es tomar el P, buscar aquí y reemplazar P por F. Ese es el cambio. Entonces, la dirección lógica es P más offset y la dirección real es F más offset. El offset constante, entonces lo único que cambia es P por F. Entonces, si aquí estamos diciendo que F, ahí lo dijimos, 19 bits, por tanto aquí hay 19. Entonces el enunciado dice que además se le agregan 5 más. Entonces eso no va así. ¿Profe? A mí como que sería como difícil como que el offset como que fuera más grande, porque como que claro, eso como que cambiaría como la como se como navega la página. No, pero por eso, es que el offset no es más grande. Claro, pues El offset es igual en los dos lados. Lo que sí pues. puede pasar es que los tamaños de las direcciones sean distintos. Incluso yo con alguien lo conversaba ayer. Claro, en este ejemplo nos dicen que los tamaños son iguales, pero usualmente no es así. Usualmente, ¿cuál debería ser más grande? La lógica. La lógica o virtual tiene que ser más grande porque la dirección real, que hace referencia a la RAM, ese es el componente de hardware. O sea, si yo tengo una RAM de 8 GB, estoy sumado, son 8 GB, es decir, 2 a la 33. Entonces, si yo acoto las direcciones lógicas a 8 GB, por ejemplo, significaría que el proceso más grande que yo podría tener sería de 8 GB, lo cual no sería correcto, porque Call of Duty no cabe en 8 GB de seguro. Entonces, la dirección lógica no puede quedar acotada a la RAM. O sea, entonces, usualmente las direcciones lógicas son más grandes que las direcciones reales. Pero en este tipo de problemas, lo que sería raro es que la RAM sea más grande que el espacio lógico. Sería raro. Todavía no entiendo por qué se multiplica el dólar 19 por el 19 más 5, porque según lo que vi... Perdón, ya. Entonces la pregunta es, si se agregan 5 bits a cada entrada de la tabla de página, ¿cuál es el tamaño máximo que puede tener una tabla de página? Entonces la pregunta es de nuevo, el tamaño
de la tabla de páginas es una multiplicación. Es eso por eso. Porque la tabla de páginas, imagínensela como un Excel. Fila y columna. Cada fila es una entrada de la tabla de páginas. Eso serían los posibles direccionamientos Claro, que serían cuántas páginas tiene el proceso. Si un proceso tiene 4 páginas, en la tabla de páginas tiene 4 filas. ¿Cierto? Entonces, ahí están las filas. Y para el lado, la pregunta sería ¿cuántas columnas tiene? Haciendo referencia al Excel. Y cada columna en el Excel sería un bit. Entonces, ese cálculo, ya, pues este proceso, ¿cierto? Sería, y como nos preguntan el máximo, ¿cierto? Entonces, como es el máximo, tenemos 19 bits para las páginas, por lo tanto, la mayor cantidad de páginas que un proceso podría tener en esta figura sería 2 a la 19. Entonces, 2 a la 19. Multiplicado por ¿cuántas columnas tienen? Por las cuantas columnas. Que son los 5. 19 más. Que son los 5. Entonces, esos 5 son un invento. Si te pregunto por el tamaño máximo, sería por 19. Y ahí está 19 más. Profe, pero 2 elevado a p, ¿qué significaría entonces? El 2 elevado a p, 2 elevado a p, es el número máximo de páginas que tú puedes tener en una arquitectura. Y hablo de arquitectura porque cuando tú dices esto, cuando yo te digo, oye, la dirección lógica tiene, no sé, 32 bits y se distribuyen así, eso es una arquitectura, es una definición en el diseño. Entonces, si tú tienes 19 bits, significa que el proceso más grande que tú puedes tener es aquel que llega a ocupar 2 a la 19 páginas. Pero no todos lo ocupan, porque tú yo te podría preguntar, ya, ¿tienes direcciones de 32 bits con esta figura? ¿Puede un proceso tener 4 páginas? Sí. Porque estos bits son para generar el número. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, ¿cuáles siempre podríamos decir que quisiéramos generalizar el tamaño máximo de una tabla de páginas? Siempre va a ser la multiplicación de 2 elevado a p, siendo p el número de bits para las páginas, multiplicado por las columnas, ¿cierto? Recuerden, archivo Excel, filas, columnas. Y cada columna es un bit. ¿De cuántos bits hay para el lado? Debería ser F, ¿cierto? Porque es el que hace la conversión. Más otros bits que se pueden agregar. En paginación bajo demanda vimos que aquí se agrega 1 para ver si la página está o no está. Y así mismo le puedo agregar más bits para el lado. Permisos de lectura, escritura, entre otras cosas, se agregan aquí. Entonces, claro, tamaño máximo sería 2 a la p por f si quisiéramos llamar de alguna forma. O f más si es que hay cosas adicionales. Y el tamaño de la tabla de páginas de un proceso. Bueno, en realidad esta fórmula es como la general, ¿eh? Porque si yo les digo que un proceso tiene 4 páginas. No, pues está bien. Este es el máximo. Si les digo, en esta misma definición, si un proceso tiene 4 páginas, ¿cuál es el tamaño de la tabla de páginas de ese proceso? ¿Cuántas filas tendría? Si un proceso tiene 4 páginas, ¿cuál es el tamaño de su tabla de páginas? 4F. 4F. Pues tiene 4 nomás. Pero bueno, la tabla de páginas lo que guarda es la relación número de página y el marco en donde está, marco 1, marco 2, marco 3, marco 4. Entonces, si un proceso tiene 4 páginas, va a tener 4 filas. No necesita llenar las 2 a la P. Porque el 2 a la, por eso cuando aparece el 2 a la P, y siempre se pregunta aquí por el máximo. Entonces, en una arquitectura con este 2 a la 19, da 2 a la 10, 1024 y casi cercano al 10.000 al lado. Parece, ¿no? Es un número grande. Que, o sea, no sé si explico tanto, yo puedo dar, pero o sea, yo entiendo que los bits que se agregan son como para indicar como... ¿Esos 5 que están ahí? Sí. En el contexto de esta pregunta se da lo mismo, claro. No, claro, pero... Ahora, conceptualmente, claro, tú a la tabla de páginas le puedes agregar, o sea, agregas bits de partida. Uno, en paginación bajo demanda, el bit para ver si la página está o no está en la rampa aquí. Sí.
Sí, pero mi pregunta es que si entonces yo puedo agregar, si yo tengo más bits agregados como para indicar los marcos, eso no quiere decir que yo también pueda como direccionar más páginas para el proceso, al tener más bits. ¿A tener más bits dónde? ¿En la página? Sí. Es que usualmente, eso parece que lo conversé, las direcciones lógicas deberían ser más grandes. Porque si no, estás acotando el mundo lógico al mundo real. Ejemplo, ya, bueno, y recién lo dije, pero era una RAM grande. Imagínate que tú tienes una RAM de 1 giga. ¿Cuánto es 1 giga? $2 a la 30. $2 a la 30, ¿cierto? $2 a la 30. Yo te digo que las direcciones lógicas tienen el mismo tamaño. Si eso fuese así, significaría que tu proceso más grande podría ser de 1 giga. Y no tienes más forma. O sea, no puede ser más grande. Lo cual, dado que hoy en día conocemos, ¿te sirve? No, pero el proceso es más grande. El Call of Duty seguro requiere harta giga. El espacio real no puede quedar acotado al espacio real. Pero creo que lo que la pregunta va también como a la idea de que estamos agregando bits a la tabla de páginas, por lo tanto la cantidad de combinaciones posibles de la tabla de páginas también debería crecer. No, verdad que estamos agregando bien para el lado, no para abajo. Técnicamente sí. Pero que no, pues, si la pregunta fue, ¿puedo agregar filas sacándome eso? No. No le puedo agregar filas de masa. ¿Y por qué no? No, porque las filas representan la página. Si tú tienes un proceso con 4 páginas, por ejemplo, esa tabla de páginas va a tener 4 filas. Porque la definición es una fila por página. O sea que el tema de dirección, las páginas y los frames no tienen nada que ver. En el tamaño. ¿Sí? ¿Pero a qué te refieres con nada que ver? O sea, es que, por lo menos, yo cuando leí la pregunta, cuando estaba estudiando... ¿Esta pregunta? Sí, yo entendía que cuando se agregaban los 5 bits, claro, crece el tamaño de lo que está dentro de la tabla, pero también crecería como la altura de la tabla porque yo puedo direccionar más cosas. No, porque no estás agrandando el eje. Ahí me dice que estás agrandando el eje. A la tabla le estás agregando bits adicional. Ahora entiendo, si tu pregunta es qué pasa si agrando el eje, no, hay que ir a otra cosa. Porque ahí te cambia la dirección. Y si tú dices, si ahora le agregas 5 bits al F, ahora esta dirección de acá no tiene 32, tiene 27. Por eso, entonces claro, aquí lo que este problema plantea es que tú le agregas bits adicionales ocupados para otra cosa, no al tamaño del eje. influyen en la dirección, en la composición de la dirección. ¿No? Es que, como les mencioné, aquí se pueden agregar bits para otro tipo de cosas, como por ejemplo la empaginación bajo demanda. Vimos que uno de los cambios es que había que poner un hilito aquí, que partía en 0, ¿cierto? Entonces cuando eso es así, el hardware se construye para leer, no sé, si aquí son 15, la máquina te va a leer 15, no se va a equivocar en eso. Y sabe que el bit 16 es para ver si la página está o no está en la memoria. Y así hay más. Usualmente aquí se agregan bits de permisos, si puedo leer o escribir sobre la página. Entre otras cosas. Si nos llegaran a preguntar, por ejemplo, el tamaño de la tabla de páginas, como en términos de memoria, como cuánto abarca en memoria, si nos preguntan como en paginación versus paginación bajo demanda, técnicamente el tamaño es diferente, porque estamos agregando un bit, por lo tanto abarcamos más espacio. Si tú dices para el lado, claro, en la paginación bajo demanda al menos hay uno más. Por eso, entonces, como a cada combinación o cada página, a cada dirección posible, por así decirlo, había que agregarle un bit más. Entonces, por lo tanto, en memoria pesa más, ¿verdad? Porque la tabla de páginas Sí, es más ojo. Al agregar más columnas a la tabla de páginas, lo que aumenta es el tamaño de la tabla de páginas, correcto, pero no aumenta el tamaño de la F. No, si me refiero a sí, como si llegaran a preguntar el tamaño de páginas. Si tú agregas, ¿le agregas un bit más? Claro, lo tamaño es un bit. Por ejemplo, si hay una pregunta, la posibilidad de que, no sé, no estaban preguntando un ejercicio de extensión, es decir, como ahora considere que el mismo ejercicio pero con paginación bajo demanda, ¿cuál sería el tamaño de la tabla de páginas? Obviamente el tamaño aumenta en 1 cada bit. Eso aumenta Por cada fila. Por lo tanto, aumenta en un bit y cambia todo el tamaño de La tabla requiere más espacio. ¿Okay?
Por ejemplo, si la tabla original era 2 a la 19, ahora va a ser 2 a la 20. No, porque está aumentando para el lado, no para abajo. Ah, verdad. Sería, sí, sería 2 a la 19 por 5 y en la otra sería 2 a la 19 por 6. Ah, ya. Cercano, porque no cambia eso para abajo, eso para el lado. Profe, que yo ahí tenía la duda, entonces, ¿por qué no se relacionan? Es que según yo sí se relacionan. ¿En esa relación es quién? Entre el F y el 2 a la P. Porque, o sea, según lo que entiendo de la esa tabla es que el F y el P deberían estar relacionados como en un crecimiento. ¿En un tamaño? Sí. O sea, No se relacionaría más con el offset, porque el offset. es que en realidad la única relación es el offset. Eso es igual. Esto va a depender de cuántos frenas y no vas aquí. Pero no necesariamente estos tamaños son iguales. Puede ser iguales, sí, que el problema va igual. Pero pueden ser distintos, claro, pueden ser distintos. Entonces, en base a lo que dije, incluso miren esta pregunta. En este contexto, dado que P era 19 y dado que las direcciones tienen el mismo tamaño, este también vale 19. Así que la pregunta fue, o sea, ese F vale 19. ¿Ya? Entonces el cálculo del tamaño máximo de la tabla página era 2 a la 19 por 19. Y el diámetro de los 5 bits. Y si eran más 5, 24. ¿Cierto? ¿Todos claros con eso? ¿Ya? Que se cambia el contexto de la pregunta. Que esto cambia todo ya, pero asumamos que solo es este cambio y que todo el resto se mantiene igual. Si yo les digo ahora que las direcciones reales. Tratemos de imaginar que no cambia nada más. Las direcciones lógicas tienen un tamaño de 32. Y las reales tienen un tamaño de, no sé, de 30. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Así? ¿Sí puede ser? Sí. Eso lo acabo de decir. La lógica no tiene por qué ser la misma que la real. Incluso no te conviene. La lógica tiene que ser más grande porque si no agotas el espacio. ¿Esto puede? Sí, sí puede ser. ¿Hay algún problema? En un certamen creo que esa pregunta, ¿hay algún problema con esto? No. Se requiere más superfijarlo. Incluso es así, porque si no agotamos el espacio por aquí. Si fuera mayor, habría problema. Es que si fuese mayor sería raro, lo estaríamos desaprovechando. No se requeriría completamente la. O sea, desde el punto, incluso es que depende de cómo lo mires, porque si la RAM, por ejemplo, ya la RAM tiene toda la 30 que es 1 giga y tu espacio lógico, no sé, pues te da 512, significa que el proceso más grande que tú puedes tener en esa arquitectura es de 512, es decir, te cabe en la RAM. Ahora, no es que la desaproveches pensándolo bien, porque si ejecutas 2, te comiste la RAM. Lo que pasa es que, claro, los procesos usualmente no son tan chicos. Los procesos usualmente son más grandes que la RAM. El proceso más grande no se podría correr en ese. Claro, entonces el tema está en que un proceso más grande, si no metemos memoria virtual, no lo podemos ejecutar. Buen punto, no lo había mencionado, claro, porque yo estoy diciendo que me conviene que la dirección lógica sea más grande para que el proceso sea más grande. Pero bien, por otro punto, porque en el capítulo 8, si un proceso es más grande, no lo puedo ejecutar. Acá yo lo hablaba desde el punto de vista de lo que pasa hoy en día. Memoria virtual y ya puedes ejecutar todo. Entonces la pregunta ahora es, si la dirección real ahora es de 30, en el mismo contexto de esta pregunta, es de 30, ¿cuál es el tamaño máximo de la tabla básica? Si hace 30, sería. El compañero acaba de decir 2 a la 17, haciendo referencia a esto, me imagino, ¿ya? Por 19. ¿Está de acuerdo? No sería 2 a la 19 por 17. Sí. Incluso lo dijo al revés. Sí. Sí, sería toda la 19 por 17. Por eso, porque es probable que al achicar esto cambie la configuración, por eso que asuman que todo el resto se mantiene constante. Si esto es 2 a la 30 y el offset se mantiene, este es 13. Por lo tanto, la actividad no es 19, es 17. Ese es 17. 17. Así que ese 17 se escribe aquí.
El ancho de la tabla, claro. Que ahí sería todo lo de 17. Y este, aquí mantuve constante, pues así que toda la hice mal. No se cambia la parte de la. El mandatorio, ante alguna pregunta de tamaño y tabla de página, lo que va aquí es el F. Más bits que pudieran intentar. Lo que va al alto en realidad va a la P y el otro es el P. Como tamaño de la tabla siempre se todo a la P y el de abajo pero hace la cantidad de F. ¿Qué tú lees? Toda la tabla. Profe, ¿le pasamos una pregunta? ¿No hay que ver igual? De que, ¿cómo se calculaba la cantidad de entradas para una TLB? ¿Cómo se calcula la cantidad de Entradas. ¿Pero para qué? ¿Para lograr algo? Para maximizar o minimizar. Ah, ya. Sí, es que si no hay un objetivo por detrás, no se puede llegar a calcular nada. Pero si tú quieres minimizar, seguro, no creo que quieras maximizar el uso del número de fallos de TLB. Pero antes de pasarme eso, porque eso es otro tema. ¿Quedó claro esto? Sí. 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 Minimizar el uso de la TLB no significaría, o sea, minimizar la cantidad de fallos de TLB no significa que la TLB tenga casi el mismo tamaño que la tabla de página. Porque la idea de la TLB es ahorrarse el costo de entrar a la tabla. Pero del tamaño del número de páginas. Así claro, conceptualmente, si la pregunta es ¿cómo determinas el número de entradas que debe tener una TLB? La TLB la vemos igual casi que una tabla de páginas, incluso el concepto de entrada es la misma, la fila. ¿Y quién guarda? La TLB guarda, incluso guarda el eje. Sí. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuántas entradas debe tener? Recuerden que el objetivo de la TLB es minimizar los dobles accesos a memoria principal. Y la TLB ataca al acceso que va a buscar la tabla de páginas. Entonces lo que la TLB guarda es la conversión. ¿Cierto? Dicho eso, para buscar ese n, el más pequeño, para un proceso en particular, tú lo que tienes que buscar es el número de páginas del proceso por el cual se te está preguntando. Porque con eso, si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un proceso que tiene 4 páginas, por ejemplo. Aquí que tiene 4 páginas. Y que las ocupa todas. Porque eso es también un supuesto importante. Porque si tiene 4 y ocupa una nomás, no necesitas las 4. Y siempre vas a ocupar las 4 páginas. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el mínimo número para lograr, claro, la menor cantidad de dobles accesos? Sería que las 4 páginas estuviesen ahí. Bueno, no las páginas como tal, ¿cierto? El número, ¿dónde está? Es que, por ejemplo, había un ejercicio donde tendríamos un acceso como doble, como una matriz, y ahí puso de que el de los arreglos, como que no era necesario una cantidad máxima mínima de n, como que... Ah, ya, pero es que ahí fue otra conclusión, porque eso lo puedes sacar así, ¿cierto? Entonces, claro, en ese problema, con cualquiera, claro, a lo mejor 4 páginas son poco. Imagínate que tienes un proceso que te da, por exagerar, 10.000 páginas total, que un proceso grande puede tener esto. Entonces, la pregunta es, o sea, si esto fuese una pregunta certamen y tienes un proceso que te da 10.000 páginas y te estoy preguntando cuál sería el número, ese número, tú me deberías decir las 10.000, porque efectivamente con 10.000 tengo las 10.000 cargadas aquí y ninguna me debería generar más fallos de página. Ahí me genera 10.000. Pero claro, y ojo, y esto, lo que pasó en esa clase del sábado, y fue un ejemplo particular porque no ocurre siempre, con el manejo de los arreglos pasa. Que claro, después yo concluí que invirtiendo el orden de cómo yo recorría el arreglo, en realidad no necesitaba 10.000, necesitaba mucho menos, y llegaba al mismo resultado. Pero la idea de eso era mostrarles a ustedes que en realidad la TLB como tal no necesariamente tiene que ser tan grande, porque el manejo de arreglos, ¿cierto? Con un número mucho menor, creo que esa pauta eran como 1027, creo, si realmente sí. Lo mostré, y después preguntaba por 8 y llegábamos al mismo resultado. Entonces la conclusión ahí era, en realidad sabes que no necesitas tanto. No necesitas tanto. Ahora, ¿cómo llegué yo a ese 8? Yo inventé un número, ¿no? Como que cualquier tipo de número ahí serviría, porque van a generar la misma cantidad de fallos. Sí, o sea,
en esa pregunta, en ese certamen, ¿cómo llega a ese 8? No, ese fue un invento. Ah, ya. La respuesta hubiese sido igual para 10, para 5, para 1. No, para 1 no. Pero sí. Pero al que sí puedes llegar es a ese. Ese sí lo puedes concluir. ¿Qué era la entrada? Se me había olvidado. ¿La entrada, lo que entra en la TLB? ¿Qué es la entrada? Sí. Es la fila. O el concepto de entrada hace referencia a cuántas conversiones te caben. Mira, en estas cajas, ¿cuántas conversiones caben? Ahí con 10.000. Con este mono que tengo aquí. Ah, o 4. 4. ¿Qué significa que esta TLB tiene 4 entradas? Sí, pero ¿qué era lo que entra? ¿Qué es lo que...? Para saber, no sé, como ¿Qué es lo que la se escribe? Sí, que es lo que se escribe. Ah, el F. Ah, ya. El F de la paginación. Eso es. Y recuerden que como nota también dijimos que la caché real, en vez de guarda la página. Guarda los datos. Claro, como datos rosos. ¿Podría explicar por encima de nuevo cómo es segmentación paginal? Que como ejercicio de una identidad se abarca un poco. Segmentación paginal. Sí, de verdad, la pena leerlo. Segmentación bajo. No vale la pena. Segmentación bajo. Después me dicen. ¿Y eso es lo que dicen? Para llegar al certamen y decir no entró esta tontera. No, siempre todo. Sí, también. No entro. No, recuerden que las técnicas de gestión eficiente, que son solamente dos, segmentación paginada y paginación de varios niveles, buscan atacar uno de los problemas de la paginación, que es que los arreglos son muy grandes. Ese es el problema. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la paginación? El doble acceso a memoria Doble acceso a memoria y fragmentación interna. Bueno, y el que dije recién, la búsqueda en el arreglo. La tabla de la página puede ser muy grande, entonces hay que buscar. Entonces es una búsqueda. ¿Ya? Entonces ahí están los tres problemas. Entonces las técnicas híbridas lo que buscan es mejorar el tiempo de bus. Perdón, no sé qué digo. Las técnicas, bueno, estas dos técnicas, buscan mejorar el tiempo de acceso, de búsqueda en la tabla página, acotando la búsqueda. ¿Ya? Entonces, la segmentación paginal aquí es lo siguiente. Recuerden, ¿cuál es el problema de la segmentación? El tamaño de los segmentos. Fragmentación externa. Fragmentación externa. ¿Por qué? Porque pueden quedar. Los tamaños son distintos. Como ejemplo, los segmentos son distintos. Los segmentos tienen tamaños distintos y la regla que vimos que era dividir en 4 al menos el proceso, ¿cierto? Genera que el proceso libera y quedan espacios de tamaños distintos y se llega a un proceso que no cabe, fragmentación externa, y eso es un problema grave que no puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, claro, solución a los segmentos, paginarlos. Entonces, cada segmento tú lo divides en páginas. Supongamos que aquí hay 4, aquí hay 2, aquí hay 1, y aquí hay 1. Segmento 0, segmento 1, segmento 2, segmento 3. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Lo que tú estás haciendo es paginar a los segmentos. Entonces, ahora la dirección lógica cambia su forma y dice, bueno, la primera referencia es el segmento. Así que tiene que estar la S. O sea, los bits para el segmento. Luego viene la página. Por lo tanto, más. Y como estamos en paginación, por supuesto, más. Entonces, ¿qué es lo que guarda? ¿Cierto? Bueno, la memoria principal se separa en los mismos marcos, pues la idea es que tenga la capacidad de almacenar las páginas que vienen de allá, ¿cierto? Entonces lo que ocurre aquí, ¿qué leo primero? Donde quiero convertir aquí. El segmento. ¿Pero cómo se llama el apoyo? ¿Cómo se llama la tabla? Tabla de segmentos. Primero leo la tabla de segmentos. Leo aquí. ¿Y qué tiene la tabla de segmentos? ¿Cuántas filas tiene la tabla de segmentos? 4. Bien. Para los segmentos. ¿Y qué tiene cada fila? La
la dirección leccional. No, estamos en segmentación paginal. En la segmentación de la dirección a la tabla. Aquí se almacena la dirección A la tabla. a la tabla de páginas de ese grupo. Sí. Entonces, significa lo que ocurre aquí es que cada segmento tiene su propia tabla de páginas. Y claro, aquí tienes 4, aquí tienes 2, aquí tienes 1, aquí tienes. Entonces, claro, si quitamos la segmentación y el proceso cabe justo en 4 más 2 más 4, 6, 7, 10, aquí 10, ¿cierto? Si quitamos segmentación, aquí tú tienes un proceso con 10 páginas, ¿no? Y sería paginación con 10 páginas. Pero lo que hace esto entonces es la tabla de páginas, y ya la tabla de páginas no sería de 10, sino que tendrías 4 más chiquititas, repartidas así. ¿Y esto para qué es? Para buscar más rápido dentro de la tabla de páginas. ¿Qué significa? La sumatoria de la tabla de páginas sigue siendo la misma, solo que la dividí. La dividí para buscar más rápido. Entonces, claro, ¿qué almacena aquí? Una dirección a la tabla de páginas en la memoria principal. Entonces, si se hace referencia al segmento 0, claro, 0, listo, 0, leo la dirección, voy a la RAM, leo la tabla de páginas, ¿cierto? Y aquí voy a tener la tabla de páginas con las 4, 0, 1, 2 y 3. Y aquí va a estar el marco en donde está. ¿Cierto? Y asumimos que la página 0 no se está... Perdón, la página a la cual se está haciendo referencia, ¿cierto? Que sería esa. Porque ahí está la otra, ahí viene la página después. ¿Cuál es la página? Ahí viene. ¿Eso? Ahí viene. Y ahí buscas y dice, no sé, pues la página 0, 1, 2, 3. Ahí le voy a poner letras porque me dan todos los mismos números. A, B, C, D. Si hiciste referencia a B, y B está aquí, supongamos, y ese marco es el 50. Entonces aquí tienes que B, A, B, B, y ahí conviertes y accedes. O sea, segmentación paginada sigue con el problema del doble acceso a memoria principal. Entonces, si fijan, lo que hace segmentación paginada, cuando se genera una dirección, una conversión, leo la tabla de páginas, tabla de segmentos, desde ahí a memoria buscar la tabla de páginas, convierto y accedo. Y eso es, o sea, segmentación paginada. ¿No son 3 accesos en este caso? Segundo. Uno puede buscar la tabla de segmentos. No, porque la tabla de segmentos como es pequeña no se mantiene en la RAM. Ya, eso no sé. Esto se mantiene en el hardware, ¿no? Sí. El hardware del procesador, o su registro y la dejas ahí. Ese era como el beneficio de la segmentación. Segmentación utilizada como apoyo de los dos tipos de apoyo. Claro. Y no tienes problema porque son 4 filas nomás. Claro. Por eso no hay problema. Y cuando nos pasamos a paginación, el problema era que la tabla crecía mucho. Entonces no la puedes guardar en el procesador porque el procesador tiene regiones chiquititas para no sé. ¿Podría poner una TLB en este caso? Una TLB. Para la página podría para la tabla de páginas. Responda usted. ¿La puedo poner aquí? ¿No? Sí, ahora sí. Sí. Acabo de decir, ¿cuánto acceso a memoria principal hay aquí? ¿En segmentación paginal? Hay 2. ¿Cuántos hay? 2. 2. ¿Para qué aparece la TLB? Para evitar el doble Para acceso. intentar reducir ese doble acceso. Así que aquí puede haber una TLB. Sí. Bien. Ya, el S siempre hace entonces como la cantidad de segmentos, ¿no? Sí, esa es es la como cantidad de segmentos. claro, como la cantidad de bits mínima para cubrir la cantidad. Es decir, si son 7 serían 3. 3 serían 3 bits. Por ejemplo. Si son 7 que, ¿verdad? Si son 7 segmentos. Claro. Claro. Sí, porque bueno, cierto, la definición del libro es que sean 4, pero eso puede cambiar. Incluso se han visto los ejercicios que yo he puesto, Sí. que dicen a lo más 256 en una, que creo que puse. Sí. Puede ser, sí, puede ser. Problema con eso. Si tengo dos procesos, esos dos procesos comparten la tabla de segmentos, la tabla de... la tabla de segmentos. Respóndame usted a mí. ¿Le parece lógico que compartan lo mismo? Si son dos procesos completamente distintos que están almacenados en partes distintas de la memoria principal. No puede ser. Lo que comparten a lo mejor es el hardware, o sea, compartir entre comillas. Porque efectivamente el procesador lo que va a tener es un grupito de registros para almacenar una tabla de segmentos. Entonces conceptualmente van a estar compartiendo el hardware, pero se va a estar sobreescribiendo. Cada proceso tiene su propia tabla de segmentos
de páginas, o de tablas de segmentos paginadas, o de paginación de varios niveles. Cada proceso tiene su propia información. Claro, es probable que el hardware como tal se comparta, porque insisto, aquí el problema es que no hay que meterle mucho hardware al procesador. Ese es el que se. Dígame. Me confundo un poco. ¿La TLB es para un proceso o no se aplica a varios procesos? ¿La TLB? Sí. No, la TLB es un componente de hardware compartido. Entonces, varios procesos pueden estar ocupando al mismo tiempo. TLB. Sí. Asumiendo que tenemos varios procesadores, porque depende de eso, no de la TLB. Claro, porque la TLB es un componente de hardware. Una caja como esta, sí. Que tiene, ya te digo, tiene 3 entradas ahí. Si tú tienes varios procesadores, bueno, ya que va a cambiar porque puedes tener una TLB por procesador y eso ya es otra cosa. Asumiendo que tienes solo una y tienes 2 procesadores que están ejecutando procesos al mismo tiempo, lo que va a pasar es que aquí se van a estar sobreescribiendo constantemente, por los 2. Así que sí. Y ahí depende si Porque la TLB es hardware. Entonces, es como lo mismo que yo les digo, oye, si su computador tiene un procesador, ¿el procesador lo comparten los procesos o no? Ya, o no, ¿Los procesos comparten un procesador o no? sí. No al mismo tiempo, pero... No, claro, no, pero Sí. al menos deberías aprender que hay un proceso por vez aquí, pero el sistema operativo hace la magia y se ejecuta. Sí. O sea, pues están compartiéndolo. Sí. Sea uno, sean 4. Pasa lo mismo con la TLB, la comparte, lo mismo. Entonces, claro, lo que sí es propio de lo que estaba diciendo recién es la información. La información que tiene el proceso P0 en su tabla de segmentos es propia de él, porque es distinta a la que tiene el proceso P1, es propia de él. Entonces se escribe esa información en hardware que es compartido. Pero entonces si tuviera, por ejemplo, la situación en que tuviera un procesador y estuvieran 2 procesos ejecutándose al mismo tiempo. Con un procesador. Sí. Entonces la TLB estaría siendo Constantemente sobre... Ah, la TLB. Sí. Sí, pues, sí, la TLB la va a estar pisando con las referencias que cada proceso haga. O sea, imagínate que estás ejecutando un proceso y en un instante dado está guardado eso, ABC. ¿Ya? Se interrumpe el proceso porque para que 2 procesos se estén ejecutando, entre comillas, al mismo tiempo en un procesador, no están los 2 al mismo tiempo, están de forma concurrente. Entonces en ese instante de tiempo, imagínate que esto está en la RAM, o sea, perdón, en la TLB. Y esta información es del proceso P0. Si ese proceso se interrumpe y entra P1, esa información sigue. Lo que va a pasar es que ahora P1 va a referenciar y se va a producir un file TLB, porque ninguna de estas es de él. Y va a sobreescribir. Por eso, cuando habla, incluso esto se refiere, recuerden, la TLB es la misma idea de la caché. En el capítulo 5, ¿se acuerdan cuando hablamos de la afinidad de un proceso, de una hebra por un procesador donde había estado? Ahí se nota la idea, porque se imagina, P0 tiene esto en la TLB, se interrumpe, viene P1, suponte que P1 alcanza a borrar una nomás, pone ahí D, se interrumpe P1 y ahora tienes la opción de hacer volver a P0. ¿Te conviene que P0 vuelva aquí? Claro, porque todavía tienes esa. Si P0 referencia, a lo mejor hace referencia a esa y te ahorras la RAM. Por eso aparece el concepto de la afinidad. Pero esta vuelta era pronto, porque si P1 se comió estas 3, ya da lo mismo. Porque ya perdiste la información. Y eso pasa, claro, porque la información en estas unidades de caché, entre comillas, es volátil, se sobreescribe constantemente. Está demostrado que eso es mucho más rápido que ir 2 veces a la RAM a leer de forma lineal. Eso es lo que pasa. Y que la idea y que la TLB junto con la memoria caché, que siguen la misma idea, la misma estrategia, solo que atacan problemas distintos, ¿cierto? Se superponen en la idea de que explotan esto del acceso de las localidades. Es decir, si yo hago referencia a esta página, ¿cierto?, que son instrucciones, la que vimos cuando partí con esta materia, la primera nomás me hacía el fallo, todas las que venían ya no hacían fallo, ¿cierto? Por eso era importante el análisis de los arreglos, y ahí se notaba el caso opuesto.
Que si bien yo recorría el arreglo lo que estaba haciendo era cada acceso a memoria estaba referenciando páginas distintas. Y eso generaba muchas fallas de TLB. Entonces, ese es un problema, en realidad no es un problema. Cuando eso ocurre, esto no sirve, o sea, la TLB no está ganando nada. Si tú tienes, por ejemplo, en el problema de los arreglos, si tú tienes 1000 accesos a memoria principal, recorriendo un arreglo, y produciste 1000 fallos de página, perdón, fallos de TLB, no estás explotando esto, o sea, y lineales el tiro, o sea, uno tras otro, no estás explotando la TLB. Te convertiste en el doble acceso a memoria principal, ¿no? Que es el peor escenario de la página 0. ¿Sí? Pero claro, como está pensado en que, bueno, en realidad, si tú referencias aquí, de seguro viene esta, entonces ahí vas a ganar. Ese. Ahora sí. En el mismo certamen que estamos viendo aquí, ya saliendo de este tema, la pregunta anterior que hablaba de segmentación, ¿esa pauta está buena o tiene pillería por el tema de que son 18 bits de tamaño de la dirección lógica? Porque es que veo la pillería, pero el problema es que cuando empecé a hacerlo no me dio ninguno de los segmentos que se ven con la respuesta. Ahí se me dio. O sea, sí, esa es la que tiene pillería. Porque, por ejemplo, en la tercera dirección dice 0xFA 0A4, creo. ¿La tercera? Sí. FA 0A4. 0A4. Y después la respuesta dice 0xBA. ¿A dónde va? Aquí. No, bueno, esa está mal porque esa es una F. FA. Ah, no, pero está haciendo. Es que literalmente dadas esas direcciones es para ver si es que se pueden convertir o no. ¿Estás haciendo referencia a eso? Eso yo lo hice de No, Había uno que, como son 18, como son 18 bits, hay 2 bits que se ignoran al principio. El primer. ¿Quién está comparando aquí? Está 0 a 4, ¿eh? No, 0 a 4. Ah, pero eso viene, no, es que estaba pensando si esto estaba bien. No, mira, aquí dice 0 a 4 y ese 0 a 4 viene desde aquí, así que en teoría esa dirección está bien. Claro, ahí ese de A está mal, ahí es una F, no es una D. Lo compara contra el de 8, lo compara contra el de aquí arriba. Y en teoría, entonces sería el segmento FA, porque el segmento FA no está en la tabla, entonces simplemente está aplicando la pillería para borrarse 2 bits. Es que claro, porque recuerden que aquí, a ver, nos dicen, las direcciones lógicas tienen un tamaño de 18, en donde 12 son del offset. Entonces, a modo de ejemplo, acá ese 12F de 0, ¿cierto? Aquí hay 20 bits, ¿cierto? Pero recuerden que el prefijo 0x es simplemente una representación, un número. De pesado, para no ponerte los 18, le pongo 20, ¿no? Pero que al final, como esos son 20 bits, y nos dicen que en realidad la dirección lógica tiene un tamaño de 18 bits. Por eso, entonces, claro, y 12 son del offset, entonces cuando uno mira esto, la representación siempre son los 18 menos significativos. Desde aquí para allá. Entonces, aquí hay 12, y eso se mantiene. Por lo tanto, los del segmento están acá, en esos 8. Pero no son los 8, son 6. Sí, son 6, porque no dicen 18. Entonces, si tú pasas esto para abajo, dice el 2 es 0, 0, 1, 0 y la C es 1, 1, 0, 0. Entonces en realidad tu segmento es ese. Ah, no, sí. Entonces ahí habría que buscar con quién está el C de arriba. Y tú comparas el segmento. Y ahí pasa lo mismo, porque el segmento hay 8. Pero acabamos de ver que no son 8, que son 6. Entonces tienes que convertirlo ahí arriba y ver si calza con alguno. Claro, si calza con alguien debería ser con S, si calzara. Porque S, eso es C. Así que se mantiene. Entonces claro, lo único que tiene C ahí es S. Habría que ver si el A choca con este. Claro, y el A es 1, 0. 1, 0. 1, 0. Claro, y calza. Está bien. Me confundí porque vi error y dije, ¿por qué no? Pero está bien.
El error viene de Claro, el error viene de la Claro, comparación. en Así la que traducción del Así que, bueno, dicho eso, ahí tienen las claves. Sí, yo me acuerdo que contesté en una clase parece que había una millería que respondía esto y todos respondieron mal. Todos pusieron no está, porque lo puse y ahí el tiempo me fue mostrando que la gente no estudiaba, o sea, estudiaba, pero estudiaba la pauta. Entonces miraba esto y decía, segmento, miraba esto, segmento 2C, por ejemplo. Y así me Y pasó. no dándose, O sea, no me dio más mucho, claro. pero fue como, sí, que Claro, no sé que qué de repente es como ya. Entonces como que al principio No, sí. empecé a hacerlo, porque no lo había dicho, al principio era como, ¿qué pasó? Ya. Cuidado. Sí. Dígame. En el caso de que, por ejemplo, yo tenga que comparar el offset con el largo y, por ejemplo, me pusieran un largo más grande que el otro, para hacerlo calzar como para poder compararlo, tengo que ver hacia la izquierda. Hacia la derecha. El largo. Por ejemplo, tuviera. ¿Otro más? Sí. Es que si tú le agregas uno más, el número ya es harto más grande. Porque recuerda, es que ahí la complejidad está en la representación en hexadecimal, porque tiene que ser que es un número. Yo te podría poner varios ceros, hartos más, pero recuerda que eso es un número, entonces la comparación es un número. Imagínate que ya, te pongo ya, f de 0, es ahí. Imagínate que esto te da 5, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, oye, ¿es 5 menor que el largo? Y yo te podría poner esto, pero si imagínate cómo. Pero y eso te da 4. Entonces en realidad da lo mismo. No importa esta cuestión. Tienes que pensar que es un número. Yo sé que se enredan todos, por eso hago esta pillería. Pero que hay que recordar que es un número, se lo convierten a decimal, tiene que dar un número. Y la pregunta es este número más chico que ese? Sin importar el tamaño que tiene que ver aquí. Claro, yo te podría agrandar el largo, pero el número podría ser más chico que este, sin ningún problema. ¿Qué más? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el de segmentación bajo demanda y el de niveles? ¿qué pasa? Queremos ver. Bueno, todo tiene que ser. Mira. ¿Qué? Oye, ¿Elías fue en la clase de ayer? ¿Fuiste a la clase de ayer? El Elías fue ayer. El Elías fue ayer. Ayer a preguntar si es que era buena clase. Sí. Y Que la tele ve. No puedo decir lo que falta. no lo diré en voz alta. No lo voy a decir. Una TLV, la TLV estaría bajando la primera referencia o la segunda referencia. Podría ser una TLV acá. El número prohibido. No, El número la prohibido. conversión. Y que recuerda, la TLV guarda la F. Eso da lo mismo, no tiene que ver con las páginas. Y acuérdate que el caminito, la F está en la última posición. Yo jugando a Recuerda que la definición de varios niveles, la misma idea divide la tabla página, solo que el tamaño es igual. Y uno te tira a otro hasta que llega al último nivel, y en el último nivel tú tienes el F. Entonces, ¿cómo sería la composición de la TLV? Porque tendría que tener el ID1 y el ID2, y además la Claro, conversión de eso es F. exacto. Sí, porque tiene que guardar la combinación, porque si no, no sabe. Pero por lo tanto, los fallos de página son mucho más probables. O sea, los fallos de TLV. Porque se supone que en una. ¿Es como el Don't Starve? Una pelea de rap en el Don't Starve. No, porque al final tú guardas la última referencia. El tribunal de familia en el Don't. Pero por la cantidad de combinaciones posibles de TLV puede ser mayor.
la TLB no... No, porque lo que tú vas a guardar en la TLB vas a guardar en el forma. Pero guarda en la misma. Pero claro, si tú miras el modelo de TLB, incluso nosotros no nos centramos tanto. Claro, yo cuando escribía la TLB ponía la dirección, ¿no? Pero igual guarda el número de la página, porque tiene que saber con qué hacer el match. En imaginación de varios niveles te va a guardar igual el P más P1 por el P2. Y si te fijas, P1, P2, P3 sigue sumando lo mismo que P. No hay de tamaño. Porque el offset te lo mantiene fijo. Pero porque es un nivel de como que una tabla la magnificación de la magnificación de niveles, la misma tabla página se la divide. Claro, y ¿cuántos son niveles? Niveles cuánto se la divide. La idea es hacer más precisa. La misma idea de la segmentación paginal. La única diferencia es que los niveles te la dividen más, o sea, puede llegar a dividir la misma. Y es cuadrada en ese sentido, porque la segmentación sigue con el problema de que los segmentos son también. El grado de multiprogramación se refiere a meter. El grado de multiprogramación hace referencia a cuántos procesos tengo en la memoria virtual. El overhead es que en el cálculo en ese tiempo es la W. Técnica de gestión es que dice, esta técnica no es perfecta sufre algún problema. Segmentación. Ah, no, el overhead está relacionado al problema. El concepto de overhead siempre es sobre trabajo que tú generes por cosas en el sistema operativo. Entonces la segmentación produce un sobretrabajo por la gestión de bloques de tamaño, bloques de distintos tamaños. Por eso tiene ¿Se reduce porque son bloques de distintos tamaños? Claro, sí, es por eso. Si fuera del mismo tamaño no puede ser eso. No, por eso las máquinas son dos. Profe, ¿de qué dependía la tasa de acierto con respecto a cualquier cosa? La tasa de acierto. Sí. Comparación de lo Claro, que total de lo que sea, claro, porque ya sea en TLB o en fallos de página, ¿cierto? Tú vas a estar haciendo referencias a direcciones, ¿cierto? Sí. Entonces, la tasa de acierto o de desacierto, ¿cierto? Va a ser el total, digamos, de direcciones generadas y tienes que ver las que acertaste y las que fallaste. Y eso lo puedes contar. Eso no. Entonces, claro, por ejemplo, imagínate, si tú tienes una página, en donde hay 10 direcciones, o sea, perdón, 10 instrucciones, y estamos ejecutando una tras otra. ¿Cuál es la tasa de aciertos? La cantidad de instrucciones menos las que No, pero el fallaron. número, eso tiene un número. Sí, Si son tiene una página con 10 instrucciones instrucciones. y ejecutamos una tras otra, ¿cuál es la tasa de aciertos? 9 sobre 10. Porque la primera que generó el fallo, las 9 restantes, Y 9 de 2. y la tasa de fallos, Una. una de 9. Una de 10. Una de 10. Una de 10. Claro, conceptualmente eso es, ¿cierto? Ya sea en TLB o ya sea en fallo página. Porque te puede pasar lo mismo. Yo te voy a preguntar cuál es la tasa de fallo. Bueno, la tasa de acierto en la memoria virtual le dijimos tasa de fallo. Que sería lo mismo. ¿Cuántas fallas de página te generó el string de referencia? Entonces, no sé, por un problema, imagínate que yo pongo 20 direcciones y tiraste un LRU y te dio 8 fallos de página. La tasa de fallos sería 8 sobre 20 y la de acierto 12 sobre 20. Profe, en la 1C del certamen pasado, para calcular la fragmentación interna, restaron 2 elevado a la cantidad de entradas menos como el tamaño del arreglo. No cacho el por qué lo hacen así.
O sea, lo ponen literalmente como una restilla, pero... ¿Por qué la cantidad de páginas? No es la cantidad de páginas, no es la cantidad de que se ocupa el proceso. Sí, pero ¿por qué tiene que ver la cantidad de entradas? ¿Por qué eleva la cantidad de entradas, no a las páginas? ¿De cuál estás hablando? ¿Uno sabe eso? Sí, no lo sé. Es que el 81.920 es lo mismo que 2 elevado a 13, que es la cantidad de entradas. 8.000 por el... ¿Cuál es la pregunta, bro? ¿Por qué se hace así? Porque en este problema creo que el tamaño de la página era 8 kilobytes. O sea, 8192 bytes. Porque el kilo es 2024. Sí. Entonces 8024 te da ese número. El dólar de eso. No, es que incluso eso ahí. Yo que quiero por la cantidad de entradas, porque como justo la cantidad de entradas en la... Este es el tamaño de la página, creo. Sí, ahí arriba. Sí. Entonces te decía que el arreglo necesitaba 10 páginas. Claro. Por 10. 80.000, claro. Claro. Pero el arreglo tiene un tamaño de 80.000. Ahí la. Sí, no, es que yo creí que era justo porque la cantidad de entradas también era 13, entonces yo creí que era por eso, no por el... ¿En dónde? En la B. La cantidad de 13. No, porque aquí termina la fragmentación interna. Claro, ahí me confundí. No, es casualidad. Y arriba perdón, ¿y por qué estás arriba de qué? El 3 era porque eran 3 fallos de página, ya que eran como 3 partes, más las 10 páginas... Determina el número mínimo de entradas que debe tener la TLB para generar la menor cantidad de fallos. Claro. Porque eran 3 más 10. Claro. No, casualidad. Ya. 3 más 10 no tiene que ver con ese tamaño. Con ese 3 más 10, claro. Gracias. ¿Cómo funciona ese cálculo cuando tenemos que hacer arreglos de dos dimensiones? ¿Cuentan como 2 accesos para cada entrada? Por lo tanto, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, que calcular la cantidad de accesos, por ejemplo, para ver la cantidad de hits aquí, ¿cómo funciona ese cálculo? Por ejemplo, si ahí el U fuera de I, J, tendrías que multiplicarlo por 2 porque claro, ahí efectivamente, incluso ahí tú tienes 2 accesos. Pero ahí serían 4 accesos si es que fueran un dimensiones. No, porque es por vuelta. Pasa que en un doble for a lo mejor va a dar más vueltas, ¿no? Porque si le pongo un for doble, o sea que termina, ¿cómo se llama? A su. Si U está así, pero ahí tiene 2 coordenadas. ¿Esa es la pregunta? Sí. Aquí te va a pasar lo mismo, porque el doble for a lo mejor te hace dar más vueltas nomás. Pero ahí tienes uno y ahí tienes 2. Sigue siendo 2 accesos, que es lo mismo. Si es de más de, o sea, si es de una dimensión o de 2 dimensiones. Para la pregunta que tú me estás haciendo, sí, da lo mismo. Porque ahí tienes 2 accesos y ahí también tienes 2. Pero por la cantidad de hits o miss que pueden provocar, como... Porque... No, pues el resultado va a depender de cómo estás moviendo el equipo. O sea, ahí hay una diferencia. Pero lo que pasa es que el arreglo de arriba, como es de una dimensión, está todo, con todas las filas guardadas así. Ahora, si tuviéramos que ver eso mismo, pero en 2 dimensiones, como ver cómo está guardado y para poder armar las páginas. ¿Pero eso lo dice la clase de sábado? Sí. La grabación. Si no la ha visto, pero es lo que hice sábado. Sí, no sé qué me... Aquí en este problema, la parte interna del equipo. Sí, en ese problema. A ver si no se acuerdan de estas cosas, pero porque esto es lectura. Cuando estaba haciendo este examen que se trataba a ustedes, pensé en ponerles el código en lenguaje ensamblador. Y me recuerden que aquí en realidad esto no es ensamblador. Por eso no es ensamblador. Y lo que deberíamos recordar de la arquitectura es que los arreglos se guardan en la memoria principal. Para ir a leer, si yo quiero leer eso es un LDR. Por eso está el acceso a la memoria principal ahí. Y aquí es un STR. STR. Y bueno, lo ibas. Después dije, no, no voy a ganar así testamente vencido. ¿Qué haces? No sé si es más fácil, a lo mejor sí. Pues, en realidad lo único que habría que recordar es que el LDR y STR son los accesos a la memoria. Mientras no meto el chip, todo bien. No, pues ya no. Sí, me hizo. Aquí se pregunta.
no tiene sentido más allá de estructura. ¿Por qué? Por eso el tema del acceso a la memoria. Es correcto, sí. Claro, pero incluso este problema tiene dos. Porque si aquí esto fuera U igual a 1 más 1, no, ya, para hacerlo más. A U I más 1, ahí hay un acceso más. Claro. Y ahí el resultado para aquí abajo no sería 20.000, sería 20.000. Y si hubieran más, sería por tanto accesos como hubiese. Así podría ser. ¿Qué pasa si hay dos arreglos? Ahí entonces. ¿Qué pasa si hay dos arreglos? Sería un acceso por cada uno. Acceso. O, bueno, dos por cada uno si es que no termina. Por cada arreglo. Hay que recordar que si son dos arreglos distintos, los arreglos acá estarían almacenados en páginas distintas. Sí, no, Sí, no es la misma. Dos referencias distintas. ¿Por qué en páginas distintas? Porque si no tiene un tamaño como suficientemente grande, ¿no podrían estar los dos en la misma página? No puede, pues. Recuerda que ahí tiene la fragmentación interna. Pierdes lo que no haces. Como la misma pregunta que pasó en equipo. Este arreglo, que tú le pasaste 10 páginas. O sea, en la última se comió el 1029 de fragmentación interna. Y ya se corta. ¿Y qué pasa si hubiéramos tenido un arreglo que fuera menor del mismo país? ¿No podría estar en la misma página? De 1900, ¿cómo menor que eso? Como un arreglo que tuviera menor que ese peso. ¿No No, podría estar en la misma página que el otro arreglo? No, y esa es la fragmentación. Esa página está asignada a ese proceso. Eso tú podrías tener, si tú tienes, imagínate que tienes páginas de 1 kilo. Por solo por dar el ejemplo, tienes páginas de 1 kilobyte. Y tienes un proceso que tiene un tamaño 1. ¿Cuántas páginas necesitas? ¿Cuántas páginas necesita este proceso? Es no es un mira, es 1, necesitas dos páginas. una para el 1 y la segunda página para ese restito. y te comiste el 0.99 de fragmentación interna y eso se perdió. Se perdió. Y ese es el problema que tiene la página. No, pero me refería, por ejemplo, que para un mismo proceso que tenga dos arreglos, ¿sí? Esos dos arreglos pueden estar en una misma página de ese proceso. En caso de que la página tuviera el espacio suficiente para esos dos arreglos. Pensando que ese proceso tiene solamente una página. Ah, si el mismo proceso. Ah, sí, claro, podría ser que tú estés trasladado. Claro, porque te puede pasar, porque un solo proceso puede tener una sección de instrucciones, una página de instrucciones y stack, digamos. Claro, sí, no sé si te podría pasar. Lo pregunto porque, por ejemplo, aquí habíamos visto que eso era 1920 bytes. Pero si para ese mismo proceso nosotros modificamos ese proceso, o sea, ese código, y tuviéramos dos arreglos, donde un arreglo ya toma estos 10.000 bytes, por así decirlo, o sea, 8.000 bytes, y tuviéramos otro arreglo que abarca, no sé, 1.000 bytes. Pero son parte del mismo proceso. Eso es una decisión que el sistema operativo realiza en tiempo de ejecución. O sea, si bien entiendo tu punto, no es algo que te vaya a ocurrir con 100% de certeza que aproveches ese espacio perdido. Incluso yo diría que todo lo contrario, se asume la fragmentación interna y el otro va en otra. Entonces, por ejemplo, si lo saltaron no saliera donde tuviera dos arreglos diferentes. Sí, no, si exactamente tuviera dos arreglos diferentes, estaría asumiendo que los arreglos no se produce una página traslapada, digamos. ¿O tendría que especificarlo? No. Incluso si te fijas en tu análisis, el único escenario sería una página. Todas las otras son distintas. Porque esa fragmentación interna, entre comillas, que se produce siempre es en una página. Claro. En tu traslave, incluso no es tan grave tampoco en el análisis, tendrías un fallo menos. Claro, porque si tú dices ya, el arreglo A tiene 10 páginas, y el B tiene 10, y en ambos se produce la fragmentación interna, entre comillas, claro, o sea, este te generaría 10 fallos, y este a lo mejor 9, porque comparten una página entera. Última cosa, ¿qué pasa si que en estos códigos mete un fork? No va a pasar. En la prueba
Que técnicamente el for divide un proceso en dos. Es una buena pregunta. No se me había ocurrido, no se me había ocurrido. No lo hagan, por favor. Yo estoy primero la prueba. No sé, te empieza la prueba. Pero siempre me pongo la locura, si tú imprimir de nuevo no va a estar. No. Mucho cambio climático. Una buena pregunta incluso. No, pero para el certamen, o sea, para tu certamen no había un foro. Pero para un global, ¿podría ser? Ya fui. Bueno, cabrón. Por ejemplo, pero si quisiéramos concluir, recuerden que en paginación el uso de fork era más eficiente. Sí, más eficiente. Porque comparten páginas. Pero el análisis con respecto a memoria, ¿lo haríamos con respecto a los dos procesos o lo haríamos con respecto a un? No, claro, que ahí va a depender de la pregunta. Una buena pregunta. Para que vaya a dar una pregunta. Claro, en un global tiene sentido porque hiciste las generaciones que pasa si ahora pongo un fork, pues se va a otro fork que era del sistema número 1, ¿no? Me van a regresar Mauricio. Pero en el global sí, en el global está la de incluso la pregunta esa es la del certamen del semestre pasado. El certamen 2, en donde habían procesos y habían forks, esas cosas, esas preguntas eran de globales. Y me acuerdo en esa época nadie las sacaba. Es curioso, pero una vez lo hice, o sea, mostré cómo se hacía y de ahí fluyó. Y tal vez ustedes la vieron y la entienden cómo la sacan. Pero si no la ven, háganlo. Oye, que sea una pregunta, porque ya desde aquí ya no me van a pescar más, ya hay más clases. Con sinceridad, ¿por qué entraron? ¿Por qué entraron a esta voz? Porque la malla parecía un poquito más atractiva que el resto de universidades. Ya. ¿Por qué estoy aquí? Porque era difícil. ¿O sea, era difícil? Ya. Porque me la vendieron como una de las que saca mejor ingenieros dentro de. ¿Quién se la vendió? Unos profesores. Ya, gracias. Yo estaba estudiando el PRO en la Cato. Lo que enseñaban, bueno, que eran alumnos, decían que hubiesen entrado acá si no hubiese sido porque el campus de la Católica era más lindo. Yo también quería entrar a la Católica por eso. Ya, y me le dio. No, pero me estoy feliz. ¿Por qué entraron acá? Bueno, yo estaba como entre la mejor universidad de Chile pensando en cuál irme, y justo en mi colegio tenía el convenio de admisión especial con la Santa María, así que postulé y listo. Lo pregunto porque el otro día hice esta misma pregunta en arquitectura, son más chicos, y los que respondieron, la mayoría dijo algo como, es que yo quería ir a Chile y no me dio y quedé aquí, y varios dijeron eso. Entonces, bueno, ¿qué haces? Si yo tengo un análisis interno que después con mi amigo, el otro día fuimos a comer y hablábamos de este, estamos curados, empezamos a hablar de esto. Y dijimos cómo cambió la cosa. Porque cuando yo entré en informática, en 2006, yo entré porque era el mejor departamento de informática de Chile. Y ahora las generaciones están entrando aquí porque me quedaron en la casa, a Chile. Eso estábamos analizando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Igual, encuentro que eso todavía se mantiene, solo que no se habla tanto de eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hay un problema en el departamento de informática. Yo lo veo con ojos de negocio, por eso no me la Chile. Pero, al menos yo lo que veo que igual tiene un factor que siento que, al menos lo que yo he visto, el factor que tiene mala fama la Santa María es el hecho de la sobreexigencia, lo cual para uno puede ser atractivo y para otros puede ser detractor. Claro. Yo puse la Chile con su nombre. Pero mira, entre Chile, Santa María y Católica, las tres están en el top. Efectivamente, hay grandes diferencias, sí, sobre todo la habilidad de cambio. Cuando se requiere habilidad de cambio, somos de la Católica. También yo siento que la Católica y la Chile son top, no por los profesores o por el lugar, sino por los estudiantes que tienen. Sí, también entran, es que claro, entran buenos alumnos allá. No digo que aquí no entren, pero claro, usualmente los top se van para allá, cuando se ve por qué se quedan aquí. Pero yo siento que aquí la gente se toma para hacer todo. Acá el corte, claro, que hay otros factores. Esto deriva una conversación interesante, ¿cierto? Ya hay harto rato, pero hay hartos factores que analizar, ¿cierto?
claro, desde el punto de vista del negocio, aquí yo creo, no sé qué transpira, digamos, por esto, pero no se preocupan porque aquí, esto es una opinión personal, pero no me molesta, porque a veces molesta, lamentablemente en Chile la educación es un negocio. Si ustedes fueran un gerente, si ustedes toman la gerencia del departamento de informática, ¿dónde está la plata? Queda en plata. ¿Dónde está? En los alumnos, en la entrada. Ustedes son los que están dando plata aquí. Entonces, claro, si abro 200 cupos, no sé cuántos son, 100 incluso deben ser, no hacen nada y se llenan los 100, se llenan, entonces no transpiran. Y si tú me preguntas a mí, en realidad, ¿hay diferencia entre que lleguen 100 malos o 100 buenos? ¿Hará la diferencia que entre los clubes de Chile aquí? Solo con marketing, porque habría que marketearlo. Desde el punto de vista del ingreso. Vaya a hacer el negocio. Si ustedes venden iPhone, ¿a usted le importa que te compre el iPhone? No, te lo compro. Y mientras ven, si tenéis 1000 iPhones, mientras vendan los 1000. Claro, ¿qué es lo que yo creo que pasa aquí? Es que, claro, y en otras universidades tal vez también pasa lo mismo. Y hay un tema de prestigio, por supuesto, la Chile, la carta, esos son hechos. Pero claro, tenéis 100 cupos y los llenáis. Transpiráis. El problema sería cuando no lo llenas. Ahí empezaron a transpirar más, en serio. Le pasa, se nota el tiro, las universidades que no llenan los cupos se notan. Porque aparecen en todos los paraderos, no sé, hay campañas importantes de marketing. Es un hecho. Incluso aquí hay carreras que no se estaban llenando. Ahí eso hay que transpirar, pero aquí ahí viene un análisis importante. Pero yo por lo que he visto en el mercado, después es que están en unos mejores. Debido a eso, igual como que se tienden como a dormir en los laureles, por así decirlo, como que no